El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 24 al 29, y la palabra de Dios dice así: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria el río Éufrates y salió contra él, el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Alegres una vez más al reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios, les invito a mantener sus Biblias abiertas en el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, en los versículos 24 al 29. El escritor español Félix María Samaniego contaba una interesante fábula que seguramente usted habrá escuchado alguna vez, la fábula de la lechera. Dicha fábula cuenta de una lechera que caminando al mercado y con un cántaro sobre la cabeza fantaseaba con sus proyectos. Con lo que me den compraré una canasta con muchos huevos, de los que nacerán muchos pollitos. Los venderé y con lo que gane me podré comprar un lechón que podré engordar para venderlo a un precio más alto. Finalmente compraré una vaca, un ternero y así podré ganar más dinero. Pero mientras se distraía imaginando todo lo que iba a hacer, tropezó y la jarra cayó de su cabeza y se rompió. La leche fue absorbida por la tierra mientras ella miraba con tristeza. Pobre lechera, dice la fábula, qué compasión. Adiós leche, dinero, huevos, pollo, lechón, vaca y ternero. Oh loca fantasía que palacios fabricas en el viento, modera tu alegría, no sea que, saltando de contento al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cántaro la esperanza. Salomón pensaba exactamente igual. En una frase más concisa nos dice que mejor es el fin de un negocio que el principio, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, que es mejor esperar al final de una historia que arriesgarnos a la frustración de una celebración anticipada. Esta advertencia vale para el relato que nos ocupa y vale también para la historia personal de cada uno de nosotros. La vida y los hechos de Josías nos enseñan varias lecciones. ¿Cuáles son esos hechos y qué podemos aprender de ellos? Veamos la respuesta que el texto nos ofrece. Estamos meditando en el tema que hemos titulado Mejor el fin que el principio, y el texto nos enseña que Josías empezó buscando en primer lugar al Señor. Para los estándares de su tiempo y de su mundo, Josías fue un hombre excepcional. Parecía llenar la medida de su propio nombre, pues Yoshiyahu significa aquel al que el Señor sostiene, y así pareció ser. Josías fue uno de los 3 únicos reyes buenos del reino de Judá. Aunque Dios le había advertido que no tendría compasión de su reino, Josías no se rindió a la desesperanza. Se entregó a un trabajo incansable y actuó como quien tiene un familiar desahuciado y sigue atendiéndolo, alimentándolo, aseándolo y alentándolo a vivir. Y al menos temporalmente sus esfuerzos rindieron frutos. Bajo su reinado se renovó el pacto, se restauró y se purificó el templo, se extirpó la idolatría, se eliminó toda forma de ocultismo y adivinación y se celebró la Pascua.
No es pues extraño que una antigua fuente judía evoque su memoria diciendo: el nombre de Josías es como incienso aromático preparado por un experto perfumista. Su recuerdo es dulce como la miel o como la música en un banquete, porque se entristeció por nuestras traiciones y destruyó a los ídolos detestables. Se entregó a Dios con todo su corazón y fue bondadoso en tiempos de violencia. Con excepción de David, Ezequías y Josías, todos los otros reyes de Judá llevaron una vida mala y abandonaron la ley del Altísimo. Pero Josías fue excepcional desde su propia juventud. Era hijo de Amón y nieto de Manasés, dos reyes infames. Josías ascendió al trono a los 8 años de edad tras el asesinato de su padre en una conspiración del palacio. La Biblia no habla en detalle de esta conspiración, pero esta era solo un síntoma más de la descomposición del reino. Judá era como un cuerpo gangrenado, como un cuerpo que había entrado en descomposición aún antes de morir. Josías pudo haber desarrollado la misma paranoia que atormentó al zar Iván el Terrible. Como Josías, Iván nació en la realeza, creció en una atmósfera de intrigas y conspiraciones y también fue coronado a los 8 años de edad. Y a partir de ese momento el zar alucinó con peligros reales o imaginarios y se dedicó a aniquilar sistemáticamente a sus enemigos, incluidos miembros de su propia familia. En contraste, de Josías dice la palabra de Dios, comenzó a buscar a Dios, el Dios de sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Optó por el temor del Señor, y el temor del Señor le redimió de todos sus demás temores. En el contexto de nuestra historia, buscar o inquirir no significa tratar de localizar un objeto o demandar alguna información. Significa resolver la situación de necesidad en la que se encuentra el buscador. La situación que llevó al rey a buscar a Dios fue la ira divina sobre el reino de Judá, ira que se hizo aún más evidente con el hallazgo del rollo de la ley. Felizmente, la lectura del rollo de la ley marcó el inicio al despertar espiritual del rey. No sería la última ocasión en la que la palabra de Dios produjera semejante cambio. Pedro Baldo, un rico comerciante francés del siglo XII, quería agradar a Dios, de modo que siguiendo un consejo, renunció a su negocio para seguir radicalmente al Señor Jesús. Su búsqueda dio origen al movimiento llamado los Pobres de Lyon y posteriormente los valdenses, movimiento que hoy día es identificado como evangélico. Después de asegurar a su esposa y a sus hijos, Baldo vendió sus bienes y contrató a 2 sacerdotes para traducir el Nuevo Testamento a la lengua vernácula, y armado con esa traducción comenzó a enseñar. Enseñaba en las calles o donde lo quisieran escuchar. Personas comunes creyeron y empezaron a seguir radicalmente al Señor Jesucristo. Como enseñaba en la lengua franca, fue reprendido por la jerarquía católica, pero ignorando la reprensión continuó enseñando hasta enviar a sus seguidores de 2 en 2 a las aldeas y a los mercados para enseñar la palabra de Dios. Las escrituras fueron memorizadas por los valdenses y era común que sus ministros memorizaran todo el Nuevo Testamento y largas porciones del Antiguo. Cuando la palabra de Dios es descubierta, leída, creída y difundida, tiene ese poder transformador. De modo que, para Josías, buscar a Dios significó establecer una relación personal con Él. Significó restablecer la relación del pacto. El cronista sagrado lo expresa de forma simple. No hubo otro rey antes que él que se convirtiera al Señor con todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda Reyes 23-25. Para el profeta Isaías, esa búsqueda no es otra cosa que la respuesta del hombre al llamado divino a la conversión. Isaías decía: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:6.
Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos enseña que el rey fue engrandecido haciendo la voluntad de Dios. Uno de los rasgos más sorprendentes del carácter de Josías fue su radical compromiso con el monoteísmo de sus mayores. Este hecho era significativo porque fuera de David y de Ezequías, su bisabuelo, el resto de sus antepasados inmediatos fueron idólatras. Josías restauró el culto a Dios y renovó el pacto. Esto no significa, obviamente, que Josías pactara con Dios en el sentido que hoy se suele enseñar, es decir, sobornándolo con dinero para obtener algo de él. De suyo, esta actitud demuestra que quien busca a Dios así no está buscando realmente al Dios de la Biblia. Ya don José Martí, un poeta y revolucionario cubano, decía sobre esta fantasía: ¿qué idea te haces de Dios si de veras fuera un Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace por dinero, que te manda al infierno si no le pagas o al cielo si le pagas, de un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de abarrotero? Por otra parte, hay también una gran diferencia entre un pacto, brit en hebreo, y un voto, neder, en el mismo idioma, que es lo que realmente Jacob ofreció a Dios en el relato de Génesis capítulo 28 de los versículos 18 al 22. Aunque hacer voto sigue siendo un elemento de la religiosidad popular judía, los rabinos advierten que se evite formular un voto aunque sea con el fin de dar caridad. Cuando se acostumbra a dar caridad, debe decirse claramente: no estoy haciendo ningún voto. Eso sin mencionar, entre comillas, los ataques de amnesia que eventualmente sufren los que hacen promesas. Rabbi Eli Munk dice que el voto de Jacob es un buen ejemplo de un voto hecho en tiempo de angustia y descuidado en tiempo de prosperidad. Josías entonces no pactó con Dios. No podía hacerlo. El pacto era un acto de vasallaje, una determinación que el superior imponía al inferior. Josías solo reasumió la parte del compromiso que Dios le asignó a Israel al pie del monte Sinaí en Éxodo capítulo 19. Su decisión significó la renovación del compromiso de un servicio exclusivo al Dios único y verdadero. Pero esto nos enfrenta a preguntas ineludibles. ¿Cómo llegó Josías a esta conclusión? ¿Quién fue la influencia decisiva en su elección por el monoteísmo? La Biblia no dice una palabra sobre el asunto, pero se piensa que esa influencia vendría de su madre, de quien habla 2 Reyes 22:1. Un sabio del pasado dijo al respecto: probablemente recibió una educación religiosa de parte de su madre y después, a la muerte temprana de su padre y de su propia coronación, fue preparado por hombres fieles a la ley del Señor que lo llevaron a convertirse al Dios de sus padres, como enseña 2 Reyes capítulo 12, versículo 3. Pero, ¿cuál es la razón de la condena bíblica de la idolatría? ¿Qué es en sí la idolatría? Una definición muy breve nos dice que idolatría es la absolutización de cualquier realidad creada o imaginaria cuando adoptamos ante ellos una actitud de temor, de afecto o de confianza absolutas. La idolatría es la tentación de crear dioses por diseño, o mejor aún, dioses de diseñador. La decisión de darle sentido a la vida en función de dioses más cómodos, en lugar de tratar con el Dios único y verdadero y con sus demandas morales y sus caminos inescrutables de los que habla San Pablo en Romanos 11:23. En los días de Josías, como en los nuestros, entre comillas, los dioses olvidados eran las riquezas y el poder. Pero llamarlos dioses olvidados no los ofende, ni disminuye su vigencia y poder. La idolatría no fue un problema de la antigüedad. De hecho, el último libro de la Biblia nos enseña cómo sigue amenazando a la Iglesia de Dios, encarnada en una teología tolerante y conciliadora con la sociedad y con sus valores empobrecidos, como ocurrió con la Iglesia de Tiatira. Con su postura, los cristianos de Tiatira no proponían volver a los ídolos que teóricamente habían dejado, y mucho menos
rendirles culto formal. Proponían simplemente beneficiarse de ellos. Y hay muchas maneras de fornicar con el sistema idolátrico del mundo, sacrificando la fidelidad a Dios sobre el altar del beneficio material. La teología de la prosperidad es el epítome de todo esto. Por esa razón Martín Lutero enseñaba: muchos creen que tienen a Dios y todo lo que necesitan cuando tienen dinero y propiedades. En ellos confían, de ellos se jactan tan inflexiblemente y con tanta seguridad que no se preocupan por nada más. Esas personas tienen su Dios. Se llama Mamón, es decir, el dinero y los bienes materiales, y sobre ellos ponen su corazón. Este es el ídolo más popular sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y posesiones se siente en total seguridad, está feliz y sin ningún temor, como si estuviera sentado en el mismo paraíso. Por el contrario, quien no tiene dinero duda y se deprime como si no conociera a Dios. Muy pocas personas encontraremos que tengan buen ánimo y estén sin aflicción y sin quejarse cuando no tienen dinero, pues lo opuesto está adherido y es inherente a la naturaleza humana hasta la tumba. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. El texto nos enseña que Josías terminó dependiendo de su propia prudencia. Se ha dicho que la violenta muerte de Josías parecería una mosca parada en el rostro de la justicia, una mancha en el principio de la justicia divina. La trágica muerte de uno de los pocos reyes buenos de Judá es realmente desconcertante. Tal vez por ese motivo, el autor del libro de los Reyes alude al asunto de manera muy escueta. En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió el rey Josías contra él, pero aquél, así lo vio, lo mató en Meguido. La versión del libro de Crónicas es más extensa y detallada. Afirma que cuando Josías quiso cerrar el paso al faraón, éste le envió mensajeros diciendo: «No te entrometas, rey de Judá, no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya». Segunda de Crónicas 35, 21 al 24. Pero como Josías no desistiera de su propósito, fue herido de muerte por una flecha egipcia. Es claro que el primer relato es una simple abreviación literaria, una mera síntesis de los acontecimientos, pero la segunda versión, la de Crónicas, nos enfrenta a preguntas importantes. ¿Un pagano hablando la palabra de Dios al rey judío? ¿Realmente Dios habría dado al faraón ese mensaje, o el faraón hablaba simplemente como un burro flautista? Respecto a la primera pregunta, la Biblia es clara al señalar que a pesar de la fidelidad del rey, Dios no había anulado su sentencia sobre su reino. En cuanto a la justificación de la guerra como un acto divino, en días de Ezequías un mensajero asirio conminaba a Jerusalén a la rendición usando justamente ese argumento. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Segunda de Reyes 18:25. Existen leyendas judías que atribuyen la convicción del faraón a un mensaje de Jeremías o al conocimiento de la profecía de Isaías 19:2. Pero el faraón no era un creyente en el Dios único y verdadero, y sus hechos lo demuestran. No mencionó el nombre inefable. En su lugar habló de Elohim, nombre que en el Antiguo Testamento designa indistintamente al Dios verdadero o a los dioses falsos. Por otra parte, Heródoto, el padre de la historia, narra la victoria del faraón y dice que ésta la atribuyó a un dios pagano. Heródoto dice: con el ejército de tierra venció a los sirios en la batalla que dio en Meguido, a la que siguió la toma de Carquemis, la gran ciudad siria, y con motivo de estas victorias consagró al dios Apolos el mismo traje que llevaba cuando hacía aquellas proezas. La Biblia habla
de los grandes aciertos de sus protagonistas, pero también de sus yerros. Esto ha sido registrado para su elusión, no para su imitación. Aunque Josías es calificado como uno de los más grandes reyes judíos, tal vez la clave para entender su muerte se encuentra en el espíritu de sus últimas acciones. Si se compara la Pascua celebrada por Ezequías, su bisabuelo, con la celebrada por Josías, es evidente que la primera giró en torno a Dios, en torno a la consagración y a la conversión al Dios Santo, como dice 2 Crónicas 30, de los versículos 6 al 9. La Pascua celebrada por Josías, en cambio, fue fastuosa, ostentosa. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Pero fue una celebración institucional, entre comillas, fue un acto de gobierno, giró en torno al rey, al clero, a los habitantes de la capital, no en torno a Dios ni de su llamado a la conversión. De forma sintomática, Josías tampoco consultó al Señor para salir a enfrentar a Necao. De hecho, los sabios de Israel dicen abiertamente: ¿por qué Josías fue castigado? Porque debió consultar con Jeremías, pero no lo hizo. El rey tomó decisiones vitales en el pleno sentido de la palabra, pero lo hizo de forma sorprendentemente irresponsable. El general Sun Tzu, el estratega más grande de la historia, advirtió sobre esta clase de ligerezas en su libro El arte de la guerra. Dice Sun Tzu: el arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o de muerte, que lleva a la seguridad o a la ruina. Por tanto, es un tema de reflexión que no puede dejarse de lado de ninguna manera. Josías mostró una temeraria precipitación al entremeterse en un pleito ajeno. Bien decía Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 17, que meterse en pleitos ajenos es como querer tomar un perro por las orejas. Al final, Josías mostró una asombrosa independencia de Dios. ¿Cuál fue la razón de esta actitud? Creo que como el contacto con la atmósfera puede convertir al vino en vinagre, hay atmósferas que pueden convertir a un hombre de Dios en un religioso. Admirado, alabado y venerado por todos, tal vez terminó intoxicado por el espejismo de su propia grandeza. No sería la primera vez que esto ocurriera. Lo mismo sucedió con el rey Usías, de quien nos habla el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Así que bien hizo David al decir: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Salmo 19. Josías no escuchó el consejo que usted y yo necesitamos grabar con fuego en nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Claro, Josías siguió creyendo y adorando al Dios único y verdadero, pero se independizó de su tutela. Dio por sentada su aprobación. Nótese que entre el restablecimiento de la Pascua y la muerte de Josías pasaron 15 años, es decir, el rey vivió durante años con la presunción de que Dios era el patrocinador de sus sueños. Si la religiosidad es definida como la fiel observancia de las obligaciones religiosas, es cierto que se puede cumplir con esas obligaciones al margen de una relación real con Dios. De ahí la denuncia profética del culto. De allí que el profeta Isaías dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y su adoración no es más que un mandamiento enseñado por los hombres. Isaías 29:13.
De modo que bien dijo Salomón, mejor es el fin de un negocio que su principio, llamándonos a no cantar victoria antes de tiempo, y sobre todo, cuando la toma de esa victoria depende de alguna manera de nuestra propia fidelidad y perseverancia. Antes de ostentar la medalla, es necesario correr y terminar la carrera, como San Pablo dice en 2 Timoteo 4:7. A pesar de la fidelidad y las virtudes excepcionales de Josías, su brillante carrera se vio truncada por la muerte repentina a sus 39 años. El rey fue herido por una flecha enemiga y como no contaba con una ambulancia aérea, fue trasladado 100 kilómetros a tumbos de carreta hasta el lugar donde finalmente murió. Como conclusión, la muerte de Josías fue como la explosión de una bomba atómica. Impactó a sus contemporáneos y sus radiaciones siguieron afectando a las siguientes generaciones. Jeremías le dedicó un canto fúnebre que lamentablemente se ha perdido, pero todavía un siglo después, llorar con el llanto de Hadad Rimón era una frase proverbial para aludir al llanto por una verdadera catástrofe, como dice Zacarías 12:11. 200 años después de la tragedia, en tiempos de la redacción del libro de Crónicas, el pueblo seguía lamentando la pérdida de su joven rey. Todo esto me hizo recordar una pregunta de Charlie Brown, el célebre personaje de la tira cómica que encarna al adorable Luther. ¿Por qué siempre perdemos si somos tan sinceros? Matthew Henry dijo de esta historia: solo nos resta adorar los inescrutables designios de la providencia y la justicia de Dios al llevarse de un modo tan extraño una joya cuyo valor era desconocido por sus ingratos súbditos. Creo que estamos de acuerdo con la conclusión de Matthew Henry, pero ¿qué lecciones prácticas nos deja este relato? Ciertamente podemos aprender de la búsqueda que, desde su infancia, Josías hizo de Dios. Aprendemos cómo su corazón, dice la Biblia, se puso suave ante la palabra de Dios. Aprendemos de su conversión. Aprendemos de la obediencia que lo engrandeció y cómo, mientras Josías vivió, el Señor prolongó su misericordia sobre un reino agonizante. Pero aprendemos también que ni una conversión temprana, ni una obediencia inicial nos eximen de una obediencia permanente. Josías tomó las últimas decisiones de su vida sobre la base de su propia prudencia. La religiosidad nos engaña así, haciéndonos creer en nuestra propia bondad y en nuestro derecho a determinar lo que es justo, bueno o sabio. Por todo lo anterior, bien decía Oswald Chambers: cuídate de pensar, este defecto en mi vida no es muy importante. El hecho de que no sea importante para ti no significa que a Dios no le importe. Un hijo de Dios no debe considerar nada como trivial. Tú dices: yo sé que estoy bien con Dios, pero aún permanecen lugares altos en tu vida. Todavía quedan áreas de desobediencia. Nada en nuestra vida es apenas un detalle insignificante para Dios. ¿Hay algunas áreas de tu vida a las que no has prestado ninguna atención? Si es el caso, tal vez pienses que te encuentres bien con Dios en las áreas más importantes, pero eres negligente. Te has descarriado en tu concentración. Así como tu corazón no puede tomarse un descanso y dejar de palpitar, tampoco tú puedes tomarte unas vacaciones espirituales. No puedes tomarte vacaciones morales y seguir siendo un hombre íntegro, y tampoco tomar vacaciones espirituales y continuar siendo espiritual. Dios quiere que seas completamente suyo, lo cual implica que tienes que estar alerta para mantenerte en forma para Él. Esto requiere mucho tiempo y sin embargo algunos de nosotros esperamos levantarnos por encima de nuestros problemas y escalar nuestras numerosas pendientes en apenas un par de minutos. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites venir a tu palabra y recordar que tu siervo, el apóstol San Pablo, nos dice que las cosas que se escribieron antes
se escribieron para nuestra exhortación y edificación, a fin de que por la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Permítenos entender tu palabra y ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén.